Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta emisión de análisis de mercado con Equity. Les damos la más cordial bienvenida para su espacio y antes que nada presentarme. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para Equity Group, región Latinoamérica. Y nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este espacio de análisis. Comentarles, como cada sesión, que todo lo que presentamos es con el fin o para fines informativos, en ocasiones educativos, y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y vamos a iniciar con esta nueva emisión. Empezando con la perspectiva macroeconómica, me voy a referir principalmente al dato más relevante que se dio el día de hoy por la mañana, la inflación en Estados Unidos, que era o se trata del dato de mayor influencia en diversos mercados financieros que iremos analizando en cuanto a la reacción que se tuvo, conforme a la importancia de por qué es tan seguido, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos, los datos macroeconómicos, principalmente inflación, datos de empleo, datos de consumo en Estados Unidos. Pues es por el hecho de que los líderes de la Reserva Federal, la Junta de Gobierno, han sido muy enfáticos en que las siguientes decisiones se van a mantener en decisiones sesión a sesión, en los cuales la justificación primordial pues sea la presentación de información macroeconómica, ¿no? Principalmente los focos que les acabo de comentar, y por lo tanto, conforme esta información, estos indicadores se van actualizando, están teniendo bastante influencia en lo que sería el impacto a diversos mercados financieros de gran relevancia. Entonces, dar un poquito de contexto, el dato previo digamos, del presente periodo que abarcaría o implicaría la siguiente decisión de política monetaria en Estados Unidos, que sería para el mes de marzo. Ya tenemos datos de empleo, los cuales salieron con mucha fortaleza, sobre todo las nóminas no agrícolas, casi el doble de lo que fue el pronóstico. Y en el caso de la tasa de desempleo en mínimos históricos, manteniéndose muy fuerte, pues esta información del sector de empleo. Y el día de hoy se adhiere lo que sería los datos de inflación, en donde tuvimos de alguna manera, pues datos combinados. Por un lado, la tasa de inflación general, esta tasa que se mide de forma interanual, en la cual teníamos un dato previo de 3,4%. Hay una ligera desaceleración al 3,1%, pero lo que el mercado está notando más, pues es que se encuentra por encima del pronóstico, ¿no? El pronóstico se encontraba en 2,9% y el dato actualizado se encuentra en 3,1%. Por lo tanto, esto se toma o se puede interpretar como presiones vigentes desde los datos de precios. Y por otro lado, la más relevante, que sería la tasa de inflación subyacente, esta que excluye lo que serían los precios de la energía, por ejemplo, el petróleo, el gas natural, algunos alimentos que fluctúan a valor mercado. Esta muestra que es mucho más volátil y que por lo tanto refleja a un mayor grado estas presiones de inflación mucho más complejas de combatir, ya que se van arraigando en el tiempo. Como podemos observar, se mantiene sin cambios en 3,9%, tal y como estaba el dato previo. También se encuentra por encima del pronóstico, otro punto que el mercado está tomando como muy relevante. Y si nosotros nos adentramos a lo que serían los gráficos de los indicadores, por un lado tenemos la inflación general que están viendo por aquí, en un periodo de 10 años. Aquí estoy ampliando el periodo, y como se puede observar, después de un proceso de desaceleración importante que ya habíamos comentado, se estanca en lo que serían las últimas actualizaciones a partir de junio aproximadamente. Entonces, estos niveles de inflación empiezan como a desacelerarse, incluso pues se mantienen ahora en este rango cercano al 3,5% aproximadamente. Y esto también es una presión porque de alguna manera rompe lo que sería la tendencia bajista a partir de mayo del 2022, que llegó al 9,1 como máximo histórico de los últimos 10 años, y posteriormente empezó a decrecer, pero se encuentra ahora en este rango
pues de freno, por lo menos que podríamos interpretar ya en el foco. Y en el caso del dato subyacente, la pendiente a la baja no es tan pronunciada, se mantiene como más lenta, una desaceleración menos eh, que se puede percibir de una forma un poco más relajada. Y lo relevante aquí es ver el dato puntual, ¿no? El actual es 3,9% y se encuentra casi por el doble del objetivo o dentro de los objetivos de la Reserva Federal, en el caso del dato subyacente pues buscan que estén lo más cercano al 2% y por lo tanto aún se encuentran en niveles altos históricamente. Ya si ampliamos los periodos en las últimas décadas, podemos observar pues que toda esta área se encuentra por encima aún y estas contenciones de la inflación eh, tra- eh, emitidas a través de la política monetaria no han sido capaces de bajar estos datos de precios mayormente arraigados y por otro lado, los niveles de precios en los energéticos también sabemos que han tocado un piso por lo menos de los últimos periodos o de los últimos trimestres, ¿no? En el caso del petróleo y en el caso del gas natural. Por lo tanto, eso sería como el foco más relevante en cuanto al dato semanal. Ahorita les voy a mostrar lo que sería para esta semana, lo cuales son la información macroeconómica más importante, y en un momento veremos los impactos en los diversos mercados que se han ido actualizando. Entonces, también tenemos lo que sería datos el día de mañana, miércoles, datos de inflación en Reino Unido. El día de hoy incluso se dio los precios promedio por hora en esta nación, en la nación británica, y fueron hasta cierto punto, pues vamos a visualizarlos. eh, Están de este lado. Los precios, las ganancias promedio, incluyendo bonos de Reino Unido, como pueden observar, en ambos casos estuvo por encima del pronóstico de igual manera, ligeras presiones de precios, pero por debajo considerablemente del dato previo. En ambos casos el previo era 6,7% y los actualizados es 6,2% y 5,8%. Eso el mercado por la mañana lo tomó como positivo, algunas sí presiones de precios, pero no tan agresivas debido al salto importante que da la baja y eso momentáneamente ayudó a lo que sería la libra esterlina en cuanto a su visión para futuras decisiones, pero al final, como se trata de datos por encima de los pronósticos, estas presiones inflacionistas también durante la mañana del día de hoy estuvieron empujando al alza lo que sería la apreciación de la libra esterlina y posteriormente pues hubo una reversión del precio, sobre todo por el dato de Estados Unidos en cuanto a la paridad de la libra dólar. En un momento la estaremos observando. Pero ya en el resumen, como les comentaba, inflación para el día de mañana de Reino Unido. También tendremos el crecimiento del PIB para el cuarto trimestre en Japón, en donde se espera un incremento de 0,3% en esta situación. Solo recordar que es un país que generalmente está fluctuando entre valores positivos o variaciones trimestrales positivas y negativas. Por lo tanto, hay ciertos niveles como de control que sigue respetando y al dato actual se espera pues un movimiento positivo luego de un previo que se encontró en menos 0,7%. Otro dato importante, el crecimiento del PIB trimestral e interanual en Reino Unido para el jueves, ventas minoristas en Estados Unidos y el día viernes ventas minoristas en Reino Unido, permisos de construcción en Estados Unidos y sentimiento del consumo. Estas mediciones que van haciendo en diferentes regiones de Estados Unidos para dar una panorámica más completa de la economía del país. Aquí nada más también llama la atención lo que es la tendencia en cuanto a permisos de construcción, una información que de alguna manera da una perspectiva del sector de real estate o bienes raíces en el país y cuando se está en niveles óptimos como actualmente, y así ponemos el gráfico en el largo plazo, vemos una tendencia creciente muy cercana al promedio histórico
y con movimientos al alza. Esto indica que si bien hay algunas perspectivas de presión económica en la economía real en Estados Unidos, principalmente por los datos de política monetaria y por por la fortaleza, o más bien por las implicaciones que se esperen para impacto en la economía real. En el caso de bienes raíces, ese impacto no se nota, no se alcanza a percibir y al contrario, los permisos de construcción siguen incrementando, los precios de de las viviendas se mantienen en niveles controlados y por lo tanto no se alcanza a percibir pues una afectación considerable o un riesgo considerable en lo que sería el real estate en este país de gran influencia a nivel global. Entonces, comentarles esta situación y en el caso también que platicábamos para terminar el argumento macroeconómico, en el caso de Reino Unido, lo que sería el crecimiento interanual, que podemos ver por aquí, se encuentra en niveles óptimos. Voy a regresar a la información de este lado. Estamos viendo lo que quería mostrarles era este dato. Las ganancias promedio de los trabajadores, que son como un indicador importante dentro de la composición de los datos de inflación. Desde el aspecto salarial, como podemos observar, se encuentra en niveles elevados. Todavía no vemos un punto, toda esta zona, este nivel de, de soporte, si lo podremos ver de alguna manera cercano al 5%, se mantienen los indicadores por encima, y esto es un reflejo de las presiones inflacionistas que aún se mantienen en Reino Unido y que lo que ha hecho es que esta política restrictiva, pues si bien es probable que no siga subiendo su tasa del 5.25%, lo que probablemente podría suceder si se mantienen estos niveles es que la mantengan en niveles altos durante un periodo de tiempo mayor, pese a que la presión económica medida desde de la producción y medida desde el consumo ya empieza a dar signos de debilidad en cuanto a las actualizaciones que se van presentando. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Eso sería la perspectiva macroeconómica. Ya veremos en un momento lo que serán los impactos en los precios. En la perspectiva geopolítica, solo mencionar que se han actualizado o más bien se han agregado algunos argumentos de tensión, principalmente en la situación de Medio Oriente, en la situación del Mar Rojo, las redes marítimas de esta zona estratégica y en la situación de la guerra ruso-ucraniana, algunos argumentos de tensión conforme a enfrentamientos y algunos impactos que eh, se han venido presentando en cuanto a las noticias. Y un argumento importante, durante el fin de semana, el Senado de los Estados Unidos emitió una propuesta de ley de apoyo para lo que sería sus aliados, principalmente Ucrania, Israel, em, también Ucrania, Israel, eh, Taiwán. Y esta propuesta de ley lo que busca es en específico ayudar en lo que sería pues estas debilidades económicas que han traído los enfrentamientos bélicos y toda esta situación que se ha ido actualizando. Por lo tanto, esta propuesta de ley del Senado que se emite el día domingo, el día de hoy o en estas últimas horas, se fue aprobada por el Senado. El siguiente paso es que se apruebe por la Cámara de Representantes. Y aquí hay, pues, hay dos aspectos relevantes, ¿no? Como que es importante tener en el foco o poder analizar. Uno de ellos es la confrontación desde visión política interna en Estados Unidos. El Senado, que está mayormente representado por demócratas, en este caso, pues están impulsando las ayudas para sus aliados. Y por otro lado, los republicanos, pues están están en contra de esta visión, sobre todo por el hecho de que los republicanos están buscando un freno en el gasto de gobierno, que
este presupuesto que ha tenido problemas, que incluso ha estado en riesgo de que se cierre el Congreso en este país en previos meses. En este caso, los republicanos pues están oponiéndose a este freno, están pues pidiendo que esta iniciativa de gobierno o iniciativa de ayuda no solo ayuda a los aliados que se encuentran en Medio Oriente y Europa y Asia, sino también que implique una asignación de capital a lo que serían sus fronteras por la crisis humanitaria que está sucediendo en esta región. Y por lo tanto, pues hay esta confrontación interna que también pues la podemos relacionar con las elecciones del presente año, en donde va a haber pues muchas estas disputas, ¿no? En cuanto a crisis interna y en cuanto a estos confrontamientos políticos que al final llevan a cierto desequilibrio, ¿no? Por lo menos de política interna. Y por otro lado, está el tema, de alguna manera, el tema geopolítico, ¿no? Propiamente, en el cual, si bien algunas tensiones siguen incrementándose, cuando estas tensiones empiezan a disminuir o empiezan a tratar de algunos países de buscar un cierto equilibrio o algunas alianzas para que se terminen estos conflictos bélicos, eh, en el hecho de que se mande una cantidad puntualmente la ayuda es de 95.000 millones de dólares. La ayuda que si se aprueba por la Cámara de Representantes estaría enviándose a estos tres naciones en diferentes proporciones, pero al final se estaría enviando todos estos flujos. Eh, un aumento en los apoyos, lo que implicaría pues también es, de cierto modo, una incentivación para que el conflicto pues se avive, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque al tener más recursos, pues puede haber más defensa, puede haber más inversión en armas, puede haber pues más confrontamientos, ¿no? Y de la contraparte también lo podrían tomar como una incentivación o una avivación del conflicto y también podrían empezar a tomar decisiones. Por lo tanto, principalmente el precio del petróleo ha reaccionado al alza con esta información que viene desde la política interna de Estados Unidos, precisamente porque el petróleo es muy sensible a los temas geopolíticos actualmente y todo lo que implique, pues, mayores enfrentamientos bélicos o, por ejemplo, que las tensiones en el Mar Rojo impliquen mayores bloqueos en cuanto al traslado principalmente de petróleo, el traslado marítimo entre Europa y Asia pues también implica pues que el mercado empiece a descontar que este probable incremento en las tensiones geopolíticas y de conflicto, pues también puedan tener alguna repercusión en los precios del petróleo y ya lo veremos en algún momento, estaría teniendo algunos incrementos en las últimas semanas. Em, Cabe destacar que aquí estamos hablando de lo que sería la interpretación del fenómeno. Lo que más nos interesa es el impacto en los diversos mercados. Aquí no vamos a hablar como de posturas ideológicas, políticas o de cualquier índole, sino más bien nos estamos enfocando en lo que sería los impactos en los diversos mercados financieros, precisamente para dar lectura a los precios. Y esto sería pues dentro de los aspectos más relevantes que se han ido acumulando dentro de esta visión geopolítica. Por otro lado, mencionar que falta la aprobación de la Cámara de Representantes, que ya habían mencionado, pero lo enfatizo por el hecho de que si esta propuesta de apoyo para estos tres países aliados de Estados Unidos no es aprobada por la Cámara de Representantes, podría tener dos vertientes, o es rechazada prácticamente para que no se dé, o es de alguna manera mandada a revisión para que haya ciertos ajustes y sobre todo que los republicanos obtengan la implicación o que en estos apoyos exista la implicación de sus fronteras, ¿no? El tema de crisis humanitaria que están teniendo sus fronteras y por lo tanto ese podrían ser las dos visiones que en futuros días probablemente estaremos teniendo la información actualizada. Entonces, esto sería la perspectiva geopolítica y por parte de la perspectiva financiera.
Como sabemos, estamos en la emisión de reportes financieros trimestrales del cuarto trimestre en Estados Unidos, que son las empresas de mayor influencia a nivel global. Los mercados estadounidenses son los más operados a nivel global y por lo tanto el seguimiento a estas compañías es de igual manera relevante. Si bien muchas empresas de gran capitalización bursátil, sobre todo las que las llaman las siete magníficas, han estado reportando, principalmente la semana previa o en semanas previas. El sector financiero también ya ha emitido sus reportes, por lo tanto ya los sectores empiezan pues a ir terminando esta temporada de reportes y en la actual semana de los más relevantes se encuentran para el día de hoy que reportó Coca-Cola Company por encima de estimaciones en ingresos. eh, por la tarde va a reportar Airbnb, otra compañía de mucho seguimiento bursátil. Y también ya reportó la compañía Moody's, la calificadora, en un argumento mixto, por encima de expectativas de ingresos y por debajo de expectativas de beneficios por acción. Y en el caso del día de mañana, el miércoles, de las empresas más relevantes se encuentran Cisco Systems, CME Group, como dentro de las más relevantes para la presente semana, y algunas complementarias que estarían pues también teniendo una cierta influencia en los movimientos de los índices estadounidenses, sobre todo si hay sorpresas considerables, como sucedió cuando reportó las compañías de Facebook, Amazon, Microsoft, por ejemplo, ¿vale? Entonces, con esto ya nos podemos ir a los precios. Vamos a hacer un ligero recorrido. El día de hoy, como pueden observar, hubo decrementos importantes en los índices estadounidenses. Estamos viendo el Nasdaq 100. Vemos disminuciones intradías por encima del 1%. Es una disminución promedio considerable, pero a la fecha se mantiene la tendencia alcista, como podemos observar, esta estructura de mínimos y máximos crecientes en velas de horas por encima de sus promedios móviles, así como en velas de días. Ya en el caso de los movimientos intradía, cuando empezamos a ver temporalidades de minutos, vemos como ya hubo reversiones importantes en los precios pues ya también era hasta cierto punto esperado por algunas divergencias que se estaban presentando en los índices bursátiles americanos. En el caso del Dow Jones 30, también vemos algunas disminuciones importantes, ¿no? En cuanto a su capitalización bursátil, sobre todo por el hecho de que estas presiones de inflación acumuladas, ¿no? Primero, estos datos de empleo en fortaleza y estas presiones inflacionistas que se acumulan el día de hoy, incrementan la probabilidad que incluso podemos ver a través les voy a mostrar el indicador de la medición de la probabilidad de movimientos en los tipos de interés del CME Group, que como podemos observar, el mercado descuenta prácticamente que para la siguiente decisión del 20 de marzo se mantenga la tasa de interés de referencia en 5.5%, y el dato de inflación vino pues a sumar a esta probabilidad. No voy a hablar de las siguientes pronósticos en cuanto a siguientes decisiones estimadas para el presente año por el argumento que han dado en la Fed que les comentaba, en el cual los datos van a hablar sesión a sesión y por lo tanto ese foco macroeconómico tendremos que estarlo viendo precisamente cada que se vayan actualizando. Por lo tanto, los índices bursátiles, el mercado empieza a descontar, pues que prácticamente la tasa de interés se mantenga a niveles altos y estas sorpresas de presión de precios o de fortaleza económica en el país también empieza a tener unas a ciertas perspectivas en cuanto a probables eh, retrocesos importantes por lo menos de corto plazo, en los índices bursátiles estadounidenses. Y pasa lo mismo con el Standard Poor's 500. La estructura es similar en velas diarias y de horas, en comportamientos alcistas por encima de promedios móviles, pero en el caso de velas de minutos, pues ya empieza a haber puntos de inflexión importantes para lo que son los movimientos a la baja. Eh, Quisiera el día de hoy mostrarles el índice VIX que durante varias semanas, ya podríamos acumular algunas semanas conforme
al VIX, que se encuentra en este rango de consolidación, en el cual mientras el mercado, como sabemos, el índice VIX tiene una correlación inversa para los movimientos del índice Standard Poor's 500 por la implicación de inversión o de operación con derivados, con opciones referentes al índice Standard Poor's 500. eh, este índice de volatilidad que también nos indica incremento y decremento de volatilidad en los mercados financieros de Estados Unidos, ya nos estaba indicando un rango de consolidación, que mientras los índices estadounidenses seguían rompiendo máximos históricos, el índice VIX pues estaba manteniéndose en este rango de- que fluctúa que fluctuó entre 14 y entre 12 puntos aproximadamente. Aún no lo rompe con autoridad, está tratando de aguantar el nivel de techo, como podemos observar. Por lo tanto, no podemos estar hablando de un rompimiento eh, considerable y sobre todo que este rompimiento también tenga alguna probabilidad correlacionada con el Standard Poor's 500. Y por lo tanto, sí mencionar o poner en la mesa que probablemente muchos gestores de cartera, los cuales generalmente pues analizan el riesgo para sus posiciones, probablemente, o con lo que el VIX nos está mostrando, es que muchas proposiciones de cobertura medidas a través de la inversión en opciones, pues están deteniendo o están operando en estos niveles fluctuantes, en el promedio de 13 puntos, 14 puntos aproximadamente, que el VIX nos permite poder visualizar. ¿Vale? Entonces, esto sería alguno de los movimientos importantes que tiene o que ha tenido lo que sería el dato de inflación para con algunos mercados financieros. También tenemos el índice dólar que tuvo movimientos. Lo voy a poner por acá, en un segundo. Y en este caso, como podemos observar, el índice dólar mantiene una tendencia creciente dentro de un canal alcista que conforme se presentó lo que fue el dato de inflación por encima de expectativas, pues apoyó muchísimo a lo que sería la perspectiva del dólar versus a divisas importantes como el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el franco suizo, etcétera. Y por lo tanto vemos esta apreciación de valor en puntos en el índice dólar y por una correlación inversa vemos decrementos importantes en el euro dólar, en depreciación en las paridades que cotizan frente al dólar estadounidense. Vemos depreciación en el euro, como pueden observar, tratando de romper lo que sería un canal decreciente, un canal bajista, y tratando de romper también este nivel importante cercano al 1.0730, que para el euro funge como una zona relevante de soporte o de probable demanda que en el momento está tratando de perforar a la baja. Entonces, vemos también la libra esterlina, algunos movimientos decrecientes, el rango que ha mantenido ya durante varias semanas, en algún punto rompió este nivel en previos días, hace un retesteo en toda esta zona cercana a 1.2625 y si bien estaba tratando de regresar a lo que sería esta zona, vemos que la venta apoyada de estos datos de inflación en Estados Unidos, lo que está haciendo es que esta zona de retesteo pues esté tratando de confirmar una perforación a la baja para que probablemente veamos algún movimiento, por lo menos en este nivel cercano a 1.2526. Para el euro, pues sería la probabilidad que se mantenga algunos decrementos a un siguiente nivel relevante, que podemos ver por aquí en 1.0677 aproximadamente. Em, pero pues todo depende de que se perfore con fortaleza este nivel de 1.0733. Para los índices estadounidenses también tendremos algunas correcciones probables en el caso de que haya alguna perforación en la estructura de mínimos y máximos crecientes, por lo menos en velas de corto plazo, para pensar en alguna corrección, por lo menos en los periodos de días, ¿no? Alguna corrección que también sería hasta cierto punto razonable debido a que el incremento
a partir de octubre sigue prácticamente sin freno y sigue en incremento en los mercados estadounidenses. Em, y en el caso del dólar contra el yen japonés, vemos como el dólar también se aprecia considerablemente y el yen japonés se mantiene en depreciación, otra vez considerando el hecho de que la fortaleza económica en Estados Unidos, pues mantiene la visión restrictiva, por lo menos en futuros meses o en lo que serían las siguientes decisiones sesión a sesión. Y en el caso del Banco Central de Japón, el Banco de Japón, aún se mantiene en niveles negativos y por lo tanto, pues esta visión ultra expansiva no ayuda mucho a su moneda, al yen japonés, pues se mantiene en niveles de depreciación, ya muy cercano a este máximo histórico voy a ampliar el periodo, este máximo histórico de aproximadamente 20 años, está muy cerca, que se encuentra aproximadamente por aquí, si lo alcanzan a ver, cercano a perdón, a 150 yenes por dólar aproximadamente, ya se encuentra muy cerca. Y aquí pues también destacar alguna implicación probable del Banco Central de Japón, porque como sabemos en ciertos niveles clave pues hay intervención desde el Banco Central para pues ayudar a su moneda que desde la visión monetaria no está siendo muy beneficiada, ¿no? Eh, en el caso del euro, perdón, del oro, que está cotizado en dólares, como podemos observar, revierte lo que sería esta zona de máximos históricos, cercano a los 2060 dólares por onza. No pudo romper, a pesar de que intentó en varias ocasiones, no pudo romper el nivel y lo que ha hecho al contrario es ahora ya tener este movimiento a la baja, considerando la desincentivación de la compra de oro, medida por una fortaleza del dólar, que hemos estado platicando, ¿no? En este caso vemos un movimiento considerable a la baja, mayor al 1% aproximadamente, es un movimiento relevante, como podemos observar, aproximadamente 1,77% en decremento, y está rompiendo esta zona importante de soporte de corto plazo, que pueden observar o podemos observar por aquí para dirigirse a un probable nivel en 1984 debido a pues, que está rompiendo pues esta estructura del precio, con todo este factor, sobre todo macroeconómico, ¿no? Y en el caso del petróleo, bueno, también ver también el seguimiento, un poco, una ligera depreciación para el peso mexicano versus el dólar se aprecia aproximadamente 0,7% para el intradía y vemos como posterior a haber aguantado esta zona importante de soporte estructural en 16,70 aproximadamente, pues ha tratado el dólar de tener una apreciación en estos niveles y se encuentra en el promedio de este rango cercano a 17,20 con probabilidad a moverse hacia este techo en 17,38, ¿no? Aproximadamente. Ya en el punto en que rompa hacia alguna dirección, sea al alza o a la baja, podremos hacer estimaciones puntuales apoyados del comportamiento de precios o de patrones de precios, ¿no? Del comportamiento chartista en el precio. Y por último, observar el petróleo, esto, como les mencionaba, desde el enfoque o la visión geopolítica, impulso en cuanto al apoyo que quiere brindar a Estados Unidos, recordar lo que sería el monto, estamos hablando de un monto considerable, eh, voy a regresar al gráfico, 95.000 aproximadamente millones de dólares. Pues como les comentaba, en ambas posturas se podrá tomar pues como una incentivación a que haya un mayor armamento, un mayor gasto armamentista y que el conflicto, probablemente si todo este apoyo se invierte en gran cantidad al factor de armas o de tecnologías implícitas a este sector, dentro del conflicto, probablemente pues podríamos ver un alargamiento de este proceso de conflicto que en ambas posturas pues se podría ver desde este factor. Por lo tanto, desde el punto de vista geopolítico, vemos como el petróleo incrementa el precio, ya había regresado a lo que sería
el piso del rango aproximadamente en $75, $76 por barril en la referencia del Brent, y posteriormente pues empieza a tener en últimos días este incremento aproximado al 6%, pues ya combinando tanto el escalamiento en los conflictos en Medio Oriente, en el Mar Rojo, en la zona ruso-ucraniana, pues también aunado a este impulso, esta ayuda que busca el gobierno de Estados Unidos y que está en proceso de aceptación, de, de debate y de algún movimiento que tenga, ¿no? Pero eso ya lo estaremos viendo en futuros días y el precio del petróleo está reaccionando al alza. Posteriormente a este rango que podemos observar por aquí, podríamos hacer una estimación puntual, probable. Voy a alargar un poquito el precio a dos niveles importantes. Uno de ellos estaría llegando o está muy cerca de llegar, que sería la zona de $83 por barril. Y de superar este nivel al alza, podremos esperar un movimiento hacia los 87, $88 por barril aproximadamente, apoyados mucho tanto del factor de apoyo que quiere enviar a Estados Unidos a sus aliados, de incremento en las tensiones y también desde el factor de la contención de oferta, que sabemos que la OPEP en la última reunión que tuvieron, que pudimos observar en semanas previas, se decidió que esta contención de oferta se iba a mantener hasta el primer trimestre, quiere decir hasta marzo del presente año, y para su siguiente reunión ellos han estado emitiendo en algunos comunicados que su control o su gestión en la oferta que implican dentro de la oferta global, pues que está muy controlada y que estas decisiones o esta injerencia que tienen bajo el commodity, pues los podría ayudar a por lo menos, esto ya es una conjetura propia de su servidor, por lo menos mantener pues esta zona en el promedio de este rango, ¿no? Que es cercano, un precio promedio a los $80 por barril en esta referencia, que está muy correlacionada con la referencia de Estados Unidos, de Texas, pero que al final este precio es muy conveniente por los ingresos que genera para todos estos países de, de la, de la OPEP y OPEP Plus. Por lo tanto, al buscar el beneficio en sus ingresos, muchos países son exportadores y en algunos casos son la economía se centra o gira sobre todo en torno a los ingresos del petróleo. Por lo tanto, niveles altos, promedio o cercanos a este promedio mencionado, pues les ayudan mucho y esta estrategia que ellos están implementando, pues les permite también vincularlo a sus economías, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Voy a regresar a la presentación y les agradecemos mucho por su tiempo. Los invitamos a nuestras redes sociales en YouTube Equity Latam, en Instagram, en Facebook también Equity Latam y en Instagram Equity SC Latam. Ahí constantemente estamos subiendo contenido y les informamos de cada evento en el cual ustedes pueden estar presentes y con gusto los estaremos invitando. Si tienen alguna duda puntual, mándenme correo a daniel.mejia@equity.com y con gusto les estaré contestando. ¿Vale? Muchas gracias por su tiempo, mucho éxito en todo y me despido. Gracias.